En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden sentarse. La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas y dice lo siguiente: Hermanos, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual fue dicho en un sentido alegórico, porque estas 2 madres son los 2 testamentos, el uno dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos, el cual es figurado en Agar, porque el Sinaí es un monte de Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre, y es madre de todos nosotros, porque escrito está: alégrate estéril que no pares, prorrumpe en gritos de júbilo tú que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la abandonada que las de los que tiene marido. Nosotros pues, hermanos, somos los hijos de la promesa figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y esta libertad Cristo nos las ha adquirido. El Evangelio es tomado del evangelista San Juan y dice lo siguiente: En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es el lago Tiberíades, y le seguía una grande multitud de gente, porque veía los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y sentóse allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos y viendo que venía hacia sí tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarle, pues él sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: Haced sentar a esas gentes, en aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues como unos 5.000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes, y habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que han sobrado para que no se pierdan. Hiciéronlo así y llenaron 12 cestos de los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieran comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: Este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que había de venir para llevárselo y hacerle rey, huyó otra vez al monte él solo. Este domingo de Letare, ya el 4º domingo de Cuaresma, ahí en la entrada tienen un pequeño recorrido de los domingos de Cuaresma hasta la Pascua de Resurrección, para que nos vayamos ubicando. Estamos en la mitad entonces de este tiempo de penitencia, preparándonos para la Santa Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy la Iglesia, escuchábamos el órgano que se paró el domingo de Septuagésima, hace ya más de un mes. Tenemos flores en el altar, el ornamento es rosado. El introito es un introito de alegría: alégrate Jerusalén, letare Jerusalén, alégrate Dios nuestro Señor. Entonces, ¿por qué? Porque ya supone nuestra Madre Iglesia que estamos haciendo bien las cosas en Cuaresma, que estamos haciendo nuestros sacrificios, que estamos haciendo nuestros ayunos, que estamos realmente entrando más en nosotros para ser un poco más reflexivos, más meditativos, para ser un poco más espirituales. Entonces ahora ella nos dice: bueno, alégrate, no para que le aflojes el ritmo de la Cuaresma, sino para aumentar en nosotros nuestra esperanza. Ya estamos llegando al culmine realmente del proceso de la redención, que va a ser la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo nuestro Señor. Por eso, hijos míos, tengamos esperanza, pongamos nuestra esperanza en Dios, que Él realmente, y nuestros cuidados, que Él va a saber cómo nutrirnos, dice en uno de los salmos. Entonces, en esta Cuaresma, y si todavía no hemos hecho mucho, empecemos a partir de ahora. A partir de hoy todavía hay tiempo, tenemos
2 domingos más antes del Domingo de Ramos y después unos 3 domingos, falta muy poco ya para llegar a la Pascua de Resurrección, que este año cae el 4 de abril, domingo 4 de abril. Por eso, entonces, a empezar otra vez, si no hemos estado muy fervorosos, a caminar con fervor, a salir de nuestra pereza, a salir del sueño de la muerte, y a levantarnos y a resucitar con Cristo, a morir con Cristo para resucitar con Él. Por eso, en la epístola de hoy nos habla San Pablo de la esclava y de la libre, de los 2 testamentos, del Antiguo Testamento, el Dios de los ejércitos, que se manifestó la Santísima Trinidad en su tiempo, como ese Dios airado, como ese Dios belicoso, digamos así, que sacaba al pueblo de Israel de todas sus, cuando confiaban en Él, los sacaba de todas sus preocupaciones. Ese fue el Antiguo Testamento, pero Él venía entonces a preparar el Nuevo, a la libertad, digamos así, la libertad de los hijos de Dios, el Nuevo Testamento con el Verbo encarnado, con el Hijo de Dios hecho hombre, Dios mismo encarnado en la Santísima Virgen María, y venía a mostrarnos entonces esa libertad de los hijos de Dios, esa libertad de Cristo, en la cual nuestro Señor realmente se preocupa por nosotros, aún en las cosas más pequeñas, en aquellos que son sus hijos. Acuérdense que yo les explicaba una vez que hay 2 formas, ¿no es cierto?, de estar en esta tierra, de vivir en este mundo, como hijos de Dios o como humanos o como criaturas. Los hijos de Dios, almas bautizadas con la santa fe que la viven, la fe católica realmente, o como una criatura del Señor, realmente sin la gracia del bautismo, sin la gracia actual para aquellos que viven habitualmente en pecado mortal. Pero bueno, hoy nuestro Señor nos trae la libertad de sus hijos, de ser sus hijos, y esa libertad es la que empieza, la libertad sacándonos del pecado, con el santo bautismo. Ya empieza a liberarnos de ese lastre, de esa enemistad que teníamos con Él por el santo bautismo. Entonces, con las aguas bautismales se infunden otra vez la fe, la esperanza y la caridad, y el templo y el alma que era templo del demonio, digamos así, empieza a ser templo del Espíritu Santo, y nos queda ahí nuestro Señor liberándonos de este yugo del pecado. También nos va a liberar de la ira de Dios, nos va a hacer libres de la ira de Dios y nos va a hacer aceptos y agradables a sus ojos, a los ojos del Padre. ¿Por qué? Porque una vez que el alma está amistada con Dios y es reflejo de la Trinidad, porque es templo del Espíritu Santo y la Trinidad Santísima habita en el alma en gracia, en el alma que recuperó primero la gracia primera, que es por el bautismo, nuestro Señor empieza a amar a esa criatura. Por eso le digo que es distinto ser una sola criatura que ser un hijo de Dios. Esa criatura que ya es su hijo por el bautismo, y por las virtudes infusas en el santo bautismo y por la limpieza del pecado original por las aguas bautismales, empieza a amarla, ya no tiene ira sobre esa alma, ya no la rechaza, la empieza a amar, y empieza entonces ese camino de santidad. Después de que entra entonces ese amor de Dios y se aleja la ira que tenía por el pecado original, empieza entonces la libertad realmente de la vida del Espíritu. El alma que vive en gracia es un alma libre. El alma que tiene la conciencia tranquila y que entra en su corazón y no encuentra un pecado mortal y dice realmente, bueno, sí, tendré mis pecados veniales con los que tengo que pelear, tengo muchas imperfecciones que tengo que corregir, pero la libertad de la conciencia de decir estoy en gracia y si hoy me muriera, hoy me salvo. Me salvaría, iría al purgatorio si tuviera que purgar mis pecados veniales y mis faltas pasadas, pero estoy en gracia. Pero estoy en gracia de Dios. Pero estoy en gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver cómo Dios nos va liberando de todo ese yugo del pecado, cómo Dios nos va haciendo realmente agradable a sus ojos y cómo después de que va haciendo ese trabajo de purificación y de perfección del alma, empieza entonces Él a inhabitar y a vivir con gracia y a vivir con alegría en el alma que lo posee. Y así entonces Él va purificando al alma cuando el alma corresponde. Por eso, y no solamente nos deja con su presencia, sino también nos alimenta. En el Evangelio de hoy es una hermosura el Evangelio de la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque Él nos muestra cómo Dios, nuestro Señor, está presente en todas las pequeñas cosas para aquellos que lo siguen. Esta pobre gente lo seguía durante días, 2-3 días, escuchando su doctrina, y no comían. Qué hermoso debe haber sido la palabra de Cristo nuestro Señor en su persona física, qué hermosura debe haber sido verlo y escucharlo, ¿no es cierto? Como dice San Juan, nosotros que pudimos tocar al verbo de la vida, lo tocamos con nuestras manos.
Entonces, esa gente como quedaba admirada y preferían quedarse escuchándolo a que irse a comer incluso, o que irse a descansar. Entonces, así también nuestro Señor hace con nuestras almas. A veces, hijos míos, nos alejamos tanto de Dios y andamos corriendo atrás tanto de la añadidura, desesperados por la añadidura, porque la añadidura realmente viene sola. Aquel que busca el reino de Dios y su justicia no tiene que preocuparse por la añadidura, porque poniendo en Dios toda nuestra esperanza, Él sabe lo que necesitamos. Uno tiene que cumplir con su deber de Estado, pero después el resultado es de Cristo nuestro Señor. Y perdemos la vida y la amistad con Dios por ahí buscando la añadidura, cuando sabemos que miren cómo es Dios que aún multiplica los panes. Por eso a mí siempre me choca un poco la gente cuando uno le dice que confíen en Dios y que mejor lleven vida espiritual y que se olviden tanto de las cosas de la tierra. ¿Cuánta gente nos dice incluso que no deja de ser en cierta forma un tono de blasfemia? Es que Dios va a bajar a alimentarme. Por supuesto que va a bajar a alimentarte. Esas expresiones que a veces las tienen los católicos, desgraciadamente, los católicos que no viven en gracia. El pecador que se acostumbra a vivir en pecado mortal, claro que va a confiar en Dios y ni siquiera puede pensar en Él. Está tan aturdido por una vida y la mente por las cuestiones del pecado que ni siquiera puede pensar en Él, el hombre animal que sabe de las cosas de Dios. Y sin embargo Dios bajaría. ¿Qué hizo hoy? 5.000 hombres eran hoy, más mujeres y niños. Más mujeres y niños, deben haber sido fácil 10.000 personas, fácil, que estaban ahí escuchando a Cristo Señor nuestro. Y sin embargo les da de comer, y no solamente les da de comer, y no se quedan repletos, que no se quedan con hambre, sino que además se juntan 12 canastos llenos de sobras. 12 canastos, hasta hizo para más. Él podría haber dicho, ¿sabe? Este va a comer tanto, este va a comer tanto, y vamos a ser justitos. Realmente Dios hizo, hasta sobró. ¿Cómo no? Entonces Dios no va a bajar a darles de comer. Claro que les dio de comer. ¿Y cómo les dio de comer? Multiplicó la materia. Me acuerdo en este caso también la negación de Bergoglio, cuando niega cómo es el modernismo, ¿no es cierto? Y más este monstruo, el profeta del anticristo, que le niega la divinidad de Cristo. Cuando Bergoglio hace unos años atrás, 2-3 años, se refiere a este evangelio, empieza a explicarle, no, pero Jesús dice, no multiplicó nada los panes, simplemente no se acabaron, dice, pero no podemos hablar de multiplicación, no podemos hablar que multiplicó los panes, porque si no estaríamos hablando de magia, como que es un mago. Fíjense qué monstruo, que ni siquiera leyendo las Escrituras las cree. Y le predica a la gente que Jesucristo nuestro Señor no multiplicó los panes, que si nuestro Señor no puede multiplicar los panes simplemente no es Dios. Y eso es lo que Él quiso decir. No es Dios. ¿Por qué? Porque solamente estas cosas las puede hacer el poder divino. Y los milagros son una de las muestras, de los criterios de credibilidad para saber que nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Se dan cuenta? Pues entonces a veces nosotros en la práctica tampoco creemos en este milagro. Ni creemos en ninguno de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque andamos caminando por la vida solos, deprimidos, tristes, porque no tenemos la compañía de Dios nuestro Señor con nosotros, porque en realidad no creemos en Él. Y después lo expresamos, le digo, ¿cuánta gente no dice que acaso va a venir a darme de comer? O él era Dios, pero yo no soy Dios. Esas blasfemias, faltas de confianza, fruto de una vida de pecado. Entonces, hijos míos, vamos a aprovechar este tiempo que nos queda de Cuaresma para ir corrigiéndonos y para ir volcando toda nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Empecemos a ser almas espirituales, empecemos a vivir en gracia. Imagínense 25 años viviendo, por ejemplo, en pecado mortal, o un pecador que viva toda su vida en pecado mortal. Yo he conocido gente que ha vivido hasta los 80 años y no se ha confesado desde que tenía la primera comunión a los 7 años. Así me pasó una vez, yo era sacerdote recién ordenado, estaba viviendo en Bélgica, y había un padre ya que había dejado el modernismo, sacerdote mayor, que fue a confesar a una señora que tenía 80 años y ya se estaba por morir, y le dice la mujer, pues yo estaba presente, después me fui cuando logró confesarla, pero la plática que tenía con el padre delante mío, le decía, hija, te vengo a confesar, y le dice la señora, pero si yo no tengo pecado. ¿Cómo no tiene pecado?, le dice el padre. 80 años, le había hecho su comunión a los 7 años, y no se había prácticamente confesado nunca más en su vida.
¿Cómo no tienes pecado? ¿Y asistías a misa? No rezaba en mi casa. Entonces le empezó a contar todos los domingos que eran pecado mortal durante 80 años. Nada más esos pecados que podían ser más allá de lo que puede haber tenido en su corazón. ¿Se dan cuenta? Y así nos pasa a nosotros. Estamos viviendo, imagínense vivir años en pecado mortal. Que cuando llegue el día de nuestro juicio nos diga, bueno, dime algo de tu vida que has hecho de bueno. ¿Dónde me has reconocido? ¿Dónde has vivido en mi amistad y mi gracia? ¿Dónde has apreciado y te has aprovechado también de mis milagros, digamos así? Y después, ¿dónde te has acercado para venir a vivir conmigo? Y no solamente después de que te saqué del pecado, te saqué del demonio, porque una vez del momento en que nuestro Señor Jesucristo viene a morir por nosotros, nos libera también de la muerte eterna. ¿Qué le vamos a decir a Dios, hijos míos, cuando estemos enfrente de Él y nos pregunte qué has hecho de tu vida? Ojalá y pudiéramos decir como Santa Teresita, el niño Jesús, que se estaba muriendo a 24 años y dice, cuando llegue al cielo voy a llegar con las manos vacías. ¿Cómo vas a llegar con las manos vacías?, le decían las hermanas, las religiosas. Porque todo se lo entregué en la vida, todo se lo di en la vida. Desde que tengo 3 años, no paso 5 minutos sin pensar en Dios. Ella tenía uso de razón desde muy chiquita. Desde los 3 años no le he negado nada a Dios, dice ella. Fíjense qué impresionante. Realmente entremos en nuestros corazones y pensemos nosotros qué día podemos haberle estado todo un día viviendo, ofreciéndole todas nuestras cosas a Dios durante muchos años de nuestra vida. A ver si alguna vez 1 hora podemos decir lo que Santa Teresita dijo de toda su vida. Que además ella no había cometido ningún pecado mortal. Porque ella había sabido y se aprovechaba también y sabía lo que era la libertad de Cristo, el ser libres en Cristo nuestro Señor, libre de la esclavitud del pecado, libre de la concupiscencia, no porque no la sintamos, pero podemos lucharla, podemos pelearla antes de la venida de Cristo, dice las Sagradas Escrituras, que toda carne había corrompido su camino, no se salvaba nadie. No se salvaba nadie después de 4.000 años de espera, como ya se habían aflojado y habían degenerado, digamos así, en una vida de vicios y de pecados. Pues viene nuestro Señor a darnos la libertad, hijos míos, seamos libres en Cristo. Y tenemos la libertad en el confesionario, tenemos la libertad en un acto de contrición perfecta si estamos lejos de la confesión, con la intención de confesarnos. Tenemos la libertad cuando estamos en gracia de venir a recibir a nuestro Señor en la Santa Comunión. Que este Evangelio de hoy es una figura de la comunión. Dios se da en alimento. Dios no es un premio, como les digo siempre. No voy a comulgar porque yo no siempre lo mismo, no soy bueno, no me lo merezco. Claro que no me lo merezco. Aunque fuera un ángel no merecería comulgar. ¿Quién merece recibir a Dios el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo? Nadie, ni la persona más buena de este mundo, ni el santo más grande de este mundo merece, con méritos personales, recibir a Cristo. La comunión es un alimento, necesitamos comer para atravesar la vida. Como ustedes no se van a trabajar sin desayunar, porque a las 5 horas se andan desmayando si no comieron. Pues eso mismo en el plano espiritual, más pásenlo al alma. ¿Cómo podemos estar 10 años, 2 años, 1 año sin comulgar? Sin entrar en nuestros corazones y sin esa necesidad de estar amistados con Cristo. Y a veces nos hacemos una conciencia muy equivocada y errónea, porque como no me pasa nada, no soy tan malo, sigo rezando el rosario, por ahí me cuido en algunas cosas, pienso que agrado a Dios, pero estoy en pecado mortal. No agrado a Dios. El alma única que agrada a Dios es el alma que es reflejo de Cristo, que es la que está en gracia. Para eso, hijos míos, vamos a alimentar nuestras almas. Primero, a salir entonces de esa tristeza de pecado con una buena confesión y empezar a comulgar. No dejen que el demonio los agarre y los tenga atrapados, enganchados del cuello y no los deje venir a confesar y comulgar. Aprovechen esta Cuaresma para hacer una santa comunión. No dejen para darle a Dios 1 hora de su vida que sea la última cuando se esté muriendo, porque cuando se esté muriendo, ahí la contrición lo que menos sirve, es raro, un arrepentimiento verdadero cuando uno está en agonía. El demonio tentando, el cuerpo destruido, la conciencia adormecida, todo lleva a que realmente ya no se pueda hacer nada. Solo Dios lo sabe, pero normalmente en esas horas de muerte es difícil llegar a un dolor de un corazón perfecto y arrepentirse de los pecados.
Y más cuando se estén muriendo, nos estemos muriendo, y nos diga Dios nuestro Señor, te di 20, 30, 40, 50, 60 años de vida, y una hora antes de morirte me vas a pedir que te perdone. Y media hora antes de cerrar tus ojos esta vida vas a empezar, Señor, perdóname mi pecado. Y toda la vida que te di para que te arrepentieras, ¿qué hiciste? Pues hijos míos, seamos reflexivos, no seamos necios. Y veamos en esta Santa Cuaresma, realmente entremos en nuestros corazones a conocernos profundamente y a corregirnos. Y preparen su comunión pascual. Preparen su comunión pascual. La necesitamos además. Entonces vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayuden a conquistar realmente con esfuerzo también y a ser libres con la libertad que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo, y que estemos sabiendo que realmente si buscamos el reino de Dios y su justicia, toda la añadidura, todas esas preocupaciones de nuestros días se van a ir solucionando, y si fuera necesario, sí, hijos míos, nuestro Señor vendría a darnos de comer, como les dio de comer hoy a estos 5.000 varones, más mujeres y niños. Seamos hombres de fe y de esperanza y de un amor profundo a ese Dios que se vino a ser hombre, a tomar carne como nosotros, a venir a las miserias de esta vida para poder salvarnos. Eso es amor, así se ama. Y a morir crucificado, eso es amor. Entonces vamos a corresponder a ese amor, viviendo cristianamente. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé la gracia de poder entonces corregir nuestros defectos, conocer nuestras miserias y crecer en el amor de Dios. Empezar primero por el conocimiento de Dios para poder amarlo y después empezar un camino de vida cristiana. ¿Para qué? Para que seamos fuertes, para llevar la cruz de cada día, porque esta vida no deja de ser, como dice la Salve, un valle de lágrimas. Para llevar la cruz de cada día, para que así después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.